Me es lejano llegar a un país y ser la que está de ponente porque normalmente soy la que escucho, ¿no? Y con esto les quería contar una cosa. Más cerca. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y si lo cojo como cantante? Más cerca. Y ahora canta. No, venía diciendo que estoy muy agradecida y creo que es un privilegio estar en Argentina, conocer el trabajo que realizan. Apenas llevo muy poquito tiempo y, bueno, tuve la oportunidad de conocer el trabajo del Ministerio a través del acompañamiento a Estela y estoy maravillada con la resistencia que aquí tienen. Vaya eso por delante y también a Maru toda la cuestión logística para poder estar aquí. Yo normalmente estoy allá, escuchando, entonces igual me ven titubear o me ven que se me quiebra la voz porque tener un panel con estas compañeras es un enorme honor para mí, ¿no? Y bueno, les contaba que, bueno, mi bisabuela, yo tuve la oportunidad de vivir con ella unos cuantos años. Fue una mujer torturada y exiliada por la guerra franquista y siempre me decía que tenemos dos orejas, ¿no? Una para escuchar lo que necesitamos y lo que queremos para cuidarnos y otra para escuchar a las demás. Yo no llevo ni una semana aquí y tengo más activa la de escuchar a las demás. Así que ahora estar escuchándome me resulta un poco diferente. Pero bueno, voy a tratar de cambiar de registro en algo que no es tan bonito. Tal vez si nos juntáramos para otra cosa más bonita sería más atenuante. Pero lo que les vengo a contar no es un panorama esperanzador. Es un panorama desesperanzador el que estamos teniendo en Europa en estos últimos años y que se está agravando además a un paso muy acelerado. En Europa el debate no es si queremos guerra o no. El debate ahora mismo es si estamos en una guerra o no, o si ya estamos. El lunes de esta misma semana, el Gobierno español lanzó un comunicado a la ciudadanía en el que pedía que nos abasteciéramos de insumos necesarios en caso de conflicto bélico. Yo quedé horrorizada por la mismo oxímoron del hecho de que si hay una guerra, pues nos va a servir poco tener 5 botellas de agua y unas cuantas botes de lenteja en casa, porque si nos lanzan una bomba atómica, pues seguramente no sobrevivamos y quien sobreviva pues va a ser bastante triste, ¿no? Esa supervivencia. Así que dije, bueno, yo igual me toca un poco de tiempo por acá, igual ni vuelvo, porque no voy a tener ni abastecimiento ni estado. Bueno, y en esto quería lanzar un poquito la idea para el debate de la identidad de Europa. O sea, en principio se habla de Unión Europea, pero esa Unión Europea no existe, es Unión Económica Europea. Es una agrupación de países en torno a una lógica común que es la lógica económica, y eso es lo que nos une. La imposición de una moneda y la imposición de entrada a una Unión Económica Europea que nunca fue votada por los países que formamos parte, que fue decidida en otros espacios, ¿no? Entonces, esto tiene una repercusión en la sociedad y es que no hay una identidad que nos unifique ni hay un lugar común en el que nos reconozcamos como europeas, más allá de las que forman parte del centro, ¿no? Durante la guerra, durante las movilizaciones en Grecia hubo un intento de hacer una especie de organización de todos los países mediterráneos. Tenía su lógica porque sí que hay una identidad mediterránea, pero claro, es una identidad mediterránea que compartimos con el norte de África. Entonces no. Esto tiene que quedar fuera, ¿no? Mejor nos quedamos con estos del norte que tienen un poquito más de poder económico y rechazamos a quienes necesitan tener un bienestar y una dignidad de vida para llevar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, es una gramática ficcionada, constante, en la que se intenta a través de instituciones políticas generar una identidad, pero en fin y al cabo no hay esa identidad. Y eso también se manifiesta en las votaciones, ¿no? En las votaciones al Parlamento Europeo, que son unas votaciones accesorias. Creo que de esto podéis saber porque se intentan unificar con otro tipo de votaciones donde la población participa masivamente, para que ya que vas a votar, pues te da igual un papel que 2. Pero no hay una pedagogía política sobre el Parlamento Europeo, no hay tampoco un hecho que repercuta en la ciudadanía de cuál es el papel de esta Europa. Es muy difícil construir política desde ahí. Y es muy difícil también la representación que se genera en el espacio europeo. Yo sé que Vox es muy reconocido, mis compañeras lo han nombrado, yo lo oigo mucho, demasiado para lo que me gustaría.
Pero tenemos otro, no sé cómo llamarlo, ¿no? Otro monstruo electoral que se presentó en las elecciones europeas por España, que se llama Se acabó la fiesta. Y está liderado por un tal Alvise, que es un tipo infame, con una masculinidad hegemónica expansiva de esas que fácilmente reconocemos. Y él, su programa político era que se acabara la fiesta para toda la gente política, porque él, cuando llegara al Parlamento Europeo, que es donde se gana muchísimo dinero a través de los salarios y las dietas y los viajes, ¿no? Es que los vuelos allí cuestan un poquito más, lo iba a subastar entre la población, parte de su salario. Entonces, no, y este partido, o sea, no tenía ni arraigo político ni tenía expresión política regional, pues tiene a un candidato puesto en el Parlamento Europeo. Las izquierdas divididas, rotas, con duelos por hacer, con conflicto tenemos dos. Y llevamos que una trayectoria de trabajo y de arraigo político mucho más lejana. O sea, qué capacidad de manipulación política de poder llegar ahí. Además, este tipo está, bueno, ahora le estaban llamando a tribunales porque, entre otras cosas, y quería contarlo como anécdota para compartir un poco de las cosas que están ocurriendo, esos puntos de unión. Él, aparte de acosar a las hijas del presidente, a la expresidenta de Madrid, Manuela Carmena, por las que tiene causas pendientes, cogió el dinero, como no lo podía subastar, porque no era legal, obviamente, lo sabíamos todo el mundo que no le votó, decidió irse a una de las empresas tecnológicas establecidas en Madrid y repartir dinero a la gente que pasaba por ahí, 100.000 euros. Entonces, resulta que a partir de ahí se empieza a investigar y sale que quien financia la campaña de este personaje es una empresa de criptomonedas. Ese es el punto en común. No creo que les resulte lejano, ¿no? Entonces, sí, y resulta que investigando esto de las criptomonedas, pues se ve que también financiaron a Vox. Entonces, ahí estamos en esa. Bueno, como decía, en Europa no tenemos una identidad común, pero sí tenemos un principio común, que Turquía lo supo bien, que es que se garantice un Estado de Derecho, democrático y de bienestar. La monarquía no dice nada, o sea, de la institución medieval dice, bueno, esto puede pasar, pero... Y Turquía dijo, no, pues si yo quiero entrar a la Unión Europea, pero si tengo que tener un Estado de Derecho, no, mejor me quedo explotando a la población siria refugiada que entrar ahí, ¿no? Entonces, estamos en esa dialéctica. Y por ahí también viene parte de la situación de conflicto que tenemos en la periferia de Europa actualmente. Como decía, hay diferentes comunes. Llevamos un tiempo ya hablando y teorizando sobre necropolítica, ¿no? Sobre la expansión de la necropolítica. Y identificamos que hay diferentes puntos que sí que se dan en esta expansión de necropolítica, que también los encontramos, vemos algunas expresiones aquí en este lado del mundo. Y esas son las de la criminalización. Mi compañera Dora ha hablado del juego entre el miedo y la seguridad, ¿no? La primera característica es esta. Y al final esta criminalización sirve para legitimar y sirve para aplicar leyes que nos son impactadas en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de organizarnos. Allí en España tuvimos la ley Mordaza, que redució considerablemente todo el activismo social en las calles, que encarceló a compañeros indebidamente. Y aquí yo, antes de estar en Argentina, he estado en El Salvador y lo veo claramente como esa criminalización, ese punto en el foco de las maras como agente criminal único y al que hay que combatir desde todos los modos, sirve para legitimar la 36 renovación de un estado de excepción. Esto es bestial, que un país en el mundo esté renovando constantemente y con el 12% de la población en las cárceles sin una causa abierta y sin juicios, ¿no? Y que seamos impasibles ante ello. Y con eso entronco con la manipulación mediática. Ayer veía un vídeo de una tal Kristi Noem, que no sé si os la ubicáis. Bueno, pues esta es la secretaria de Seguridad de Trump. ¿Lo vieron? Bueno, pues este vídeo es muy curioso porque ayer se plantó en el CECOT, que es una de la cárcel modelo que hay en El Salvador, donde están todos los mareros tatuados, ¿no? Porque luego hay mareros que no lo están, pero bueno, igual están en el ejército, tal vez, quién sabe. Y aparecía ella delante de estas cárceles, le hicieron quitarse la camiseta a todos
las personas encarceladas, y dio un mensaje. Y les dijo a todas las personas migrantes de Estados Unidos, si no se regresan a sus países, van a ser deportados y este es el futuro que les espera. Esto es manipulación mediática. Estamos pasando, o sea, ¿dónde está el derecho humano a tu dignidad? Aunque estés en la prisión, aunque estés criminalizada. Ya más allá de eso, el derecho de las familias, ¿no? Las familias no pueden hoy en día acceder a visitar a sus familiares y hay mucha gente que no pertenece a ningún tipo de criminalidad desaparecida. Y es un gran experimento social que se nutre básicamente de estos dos pilares. Yo constantemente en esta semana les preguntaba a todas las compañeras, oye, ¿cómo está el tema de la delincuencia común? ¿Cómo está el tema de la criminalidad? Yo creo que ese es su principal bastión y ahí coincido con mi compañera Dora de mesa entre el juego entre el miedo y la seguridad, ¿no? Luego, otra de las características que vemos es la atomización y desarticulación de los movimientos sociales. Hoy en día no salimos por el no a la guerra, salimos por el no a la guerra masivamente, independientemente de nuestras siglas políticas, cuando la guerra a Irak. Y la respuesta fue, la guerra sigue y la destrucción sigue, porque estamos legitimadas, no lo pudimos frenar. Hoy en día ya estamos hablando de paz directamente, que es lo que nos une. Es una paz positiva, no es una paz real ni es una paz pragmática, porque en la vida de las personas sigue estando el conflicto y sigue estando estas leyes de represión. Entonces, y una de las cosas que aquí quería traer y escuchando a mis compañeras, me acordaba, y es que yo milito en el movimiento feminista y llevo un tiempo desde acá que estaba en el movimiento feminista muy de intelectual, de discursos, de qué línea de feminismo somos, que si vamos por este lado, que si vamos por el otro. Y llevo como 2 años experimentando la participación en un movimiento feminista de recuperación de los espacios festivos. Y es donde más cuestiones políticas nos hemos ido encontrando. Esto es increíble, aparte de intergeneracional, porque hacemos desde comidas hasta charlas, hasta fiestas. Y es increíble tener este espacio de recuperación. Y participamos en la organización de la marcha. De hecho, organizamos lo lúdico, ¿no?, de la manifestación. Y este 8M, el lema fue «Soy feminista». Es increíble que en este momento tengamos que visibilizarnos diciéndonos como feministas. O sea, es un signo grande del ataque, ¿no?, y de la necesidad de vernos y de reivindicar ese feminismo. O sea, y da fe también de en qué situación nos encontramos en el feminismo en Europa, que estamos en una fase de estancamiento, digamos, de esas colectividades y propuestas políticas, porque también hay cierta lejanía con la política que ahora mismo tenemos allí, que puede estar referenciada en nuestras opciones de izquierda. Hay esa desgana, esa desreferencialidad, hemos perdido esa referencialidad política. Y estamos, pues bueno, como siempre las feministas, buscando subterfugios y buscando otros tipos de articulaciones y otros tipos de vinculaciones, ¿no?, que nos conlleven a crear y construir colectivamente pues, propuestas que tengan un impacto directo en el freno de estas políticas neofascistas, que tampoco son nuevas. Y luego también nos estamos encontrando con una reducción del Estado a la expresión más mínima. O sea, lo que ocurrió en Alemania en las últimas elecciones es una expresión más de cómo se ha ido reduciendo el Estado. Hay una guerra abiertamente contra las políticas sociales. Y las políticas sociales han sido el bastión del movimiento feminista y de las mujeres en nuestra lucha. Y esta guerra y esos recortes empiezan por ahí. Yo una de las cosas que vi de Milei era la imagen el vídeo de él quitando ministerios, ¿no? Me pareció terrible. O sea, me pareció violento, más que terrible, me pareció violento, ¿no? Y sentí como si fuera la aplicación igual de un golpe de Estado, pero de una manera más suave y menos latente, menos directa, ¿no?, para no poder conformarla. En nuestros casos y en Europa vemos que cada vez hay más reducción de política social, pero cada vez hay más aumento de la financiación a la industria armamentística. Somos productoras, exportadoras y tenientes de armamento. Y esto es en detrimento de las políticas sociales. Entonces, esas poblaciones que están en una situación mayormente vulnerable terminan conflictuando entre ellas por los recursos y necesidades que son derechos, no son necesidades.
Y luego vemos una inactividad de las organizaciones internacionales. Una inactividad que responde a que ha habido una expresión política de ultraderecha, neofascista, que ha permitido que todos estos convenios internacionales, toda la retórica de los derechos humanos se vulnere sistemáticamente, pero no hay límites prácticos para ello. Y en Europa estamos asistiendo a ver cómo esta ficción de las organizaciones internacionales que le otorgaban esa gramaticalidad que daba una falsa sensación de protección, empezó a enfermarse en la guerra de Siria en el 2011, se agonizó con la de Ucrania en el 2014, que aún sigue hoy en día, y ha terminado de morir en la guerra de Gaza en el 2023. Entonces hay también esa desprotección, ese sentimiento de alejamiento de lo que son las organizaciones internacionales. Y la gente, la sensación que tenemos es que son espacios burocráticos. Eso es una de las cuestiones que a las feministas internacionalistas nos interpela mucho, porque creo que también ahí el feminismo tiene ese papel de recuperar esta pragmaticidad en poner límites a la barbarie y esta presión a organizaciones internacionales para que se pronuncien y se manifiesten prácticamente frente a situaciones en que son atroces y que contribuyen a que cada vez haya más personas en situaciones de vida totalmente rotas o directamente asesinadas, ¿no? Y esto lo hacen proyectos políticos sin ningún pudor, sin ningún secreto y sin ningún disimulo. O sea, la guerra de Gaza ha sido televisada mediáticamente, constantemente. O sea, sabemos lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en El Salvador también. Y el imaginario que también tenemos es que todo es en base a una criminalidad del otro. Y esa otredad es la que nos ha constituido como Europa, porque somos europeas porque no somos africanas, somos europeas porque no somos latinas, somos africanas porque no somos asiáticas, pero no hay una identidad propia. Es lo que nos diferencia, es el uso de esos privilegios que nos otorgan ser europeas y tener un pasaporte que nos permite viajar muy bien. Entonces, sí que es cierto que en los últimos años todo esto se ha acerbado. En los últimos años también las expresiones políticas de estos partidos políticos tienen un mayor encaje en la sociedad porque también hay ese sentimiento de derrota y esa permisividad de la violencia ajena. Y vemos que Vox, que no lo ha hecho nada bien, o sea, en Vox había una señora, esto lo tengo que contar porque nadie habla de ella y a mí me parece un caso excepcional. En Vox había una señora que se llama Macarena Olona, que no sé si os sonará alguna de vosotras, pero es bastante curioso, que ella quería liderar Vox, ¿no? Ella quería liderar Vox. Sí. Abascal es del País Vasco. Esto es un horror. Esto es un horror. Esto es un horror. Abascal es del País Vasco y viene de una familia con tildes fascistas. Y además Vox nace con financiación de España 2000, que viene de Valencia. O sea, yo estoy en ese enjambre. Entonces, les conocemos muy bien de dónde vienen. Y estas familias de gente que lideran Vox, que son hombres, ya vienen, lo tienen de familia. O sea, somos un país en el que el dictador murió en la cama. Esto es terrible, pero nos dejó dos herencias muy grandes, imposibles de quitar. Una, la monarquía de este señor que es rey por una cuestión sanguínea, medieval, que nadie lo entiende muy bien, pero que no podemos hacer ningún tipo de referéndum. Y otra, unas instituciones franquistas. Gobernar desde espacios progresistas y desde la izquierda con instituciones franquistas es una tremenda contradicción, pero tremenda, y hace falta esa renovación, ¿no?, de las instituciones. No sé si lo vamos a lograr alguna vez. Pero bueno, como venía diciendo, esta señora, la Macarena Olona, no tiene familia que venga de esos espacios de derecha, pero ella quería ser la líder de Vox. La sacaron. Escribió un libro en el que aireó todos los secretos de Vox, entonces sabemos mucho más cosas, y montó un partido político, fascista también, en el que le está poniendo todo el empeño para desmontar a Vox, ¿no? Y hay gente que piensa que esto puede ser el fin de Vox. Yo no creo que tengan una guerra tan abierta como en la izquierda. Y bueno, pues bueno, llegados a este punto, estamos en un momento, y voy a ir terminando ya, en el que podemos hablar de lo que Hannah Arendt nombró como el fin de la razón humanitaria, ¿no? Y este fin de la razón humanitaria supone un paso más en la necropolítica que os comentaba, ¿no? Estamos hablando ya de una etapa de narcosis política. Anarcosis
esa etapa más allá de lo negro, ¿no? Pero, y aquí viene la esperanza, y es lo que quiero proponer para debatir, es, yo considero que por mi experiencia, por lo que he ido escuchando, pero es una cuestión que considero yo y que pongo a debate, que el movimiento feminista es la respuesta a esta situación. O sea, coincido plenamente con mis compañeras. Y creo que hay claves que nos dan pie a ello, a pensarlo desde ahí. Y es que, sido un movimiento feminista, nos hemos construido una identidad propia, nos hemos articulado desde un conjunto de colectividades en base a que éramos las otras. Y con esas otras no éramos hombres hegemónicos, y con esas otras identidades hemos incluido las diversidades y también nos hemos reconocido como feministas. Hemos reforzado y hemos creado una identidad propia que nos une como colectividad. Y eso es uno de los primeros espacios de batalla de la ultraderecha, desarticular todo lo que tenga una colectividad propia y esa apelación a las subjetividades. Y luego creo que trabajamos articuladamente, al menos en los espacios en los que yo he podido participar, desde el respeto y el reconocimiento. Tenemos duelos, tenemos luchas intestinales, tenemos conflictos, pero también soy de las que creo, como Dora, con quien más debatimos y con quien más discutimos es con quien realmente queremos construir. Y para mí, yo ya llevo un tiempo sin discutir con hombres hegemónicos. Va muy bien para la salud mental, lo recomiendo. Y discuto mucho con mis compañeras con las que quiero construir, ¿no? Desde ese respeto y desde ese reconocimiento. Y creo que eso en el movimiento feminista lo sabemos hacer y lo hemos hecho. También creo que frente a la política sin principios, ese reconocimiento y esa integración pragmática que aporta el feminismo es una de las respuestas. Que frente a la riqueza sin trabajo y al negocio sin ética de estas propuestas de ultraderecha, las dinámicas colectivas, económicas y laborales que pongan fin a esa acumulación por desposesión es también una de las propuestas, y las feministas ahí tenemos un largo recorrido y tenemos experiencias. Y también creo que frente al conocimiento sin carácter de estas ultraderechas, el pensamiento libre y las máximas comunes que nos unen a salir a las marchas o a unirnos para determinadas cuestiones en conjunto deben primar, ¿no? en este momento. Las vías creo que son el fortalecimiento institucional frente a la desaparición y la reducción del Estado. Sin fortalecimiento institucional y sin compañeras que lideren procesos políticos estamos bastante huérfanas. Y luego también hay que abordar las pedagogías de la comunicación transformadora y entrarle a la digitalización. No podemos dejar que gobiernen los medios de digitalización. Es una batalla esencial para esta expansión de las ideas ultraderechistas, ¿no? Y por último, y sí que quiero nombrarlo porque muchas veces se nos olvida, creo que tenemos que atender a la salud integral de todas nosotras, no solamente a la física, sino a la mental también. Yo por eso estoy en el suicidio y donde voy trato de visibilizarlo. Y creo y me detengo en que esa soledad no deseada, esos cuestionamientos personales, estas frustraciones exogenéricas, estas incertidumbres y esas inseguridades no pueden ser individualizadas. Son síntoma de un sistema que no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces creo que en el feminismo ahí tenemos una larga experiencia en la empatía, en el compromiso, en la complicidad y en la ternura. Y creo que ese es el camino, cómo construimos desde ahí, cómo nos reconocemos desde ahí. Por último, ya voy a terminar, sí que me gusta recoger una poetisa de mi tierra, María Mercè Marçal. Ella estuvo en la guerra y hizo poesía de la guerra, y creo que tal vez sea una de las posibilidades, ¿no? O de las vías creativas frente a toda esta gramática del odio. Y ella tiene un pequeño poema que dice, lo voy a traducir al castellano para que lo entendamos, dice: al azar agradezco 3 dones, haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida. Y con ello, el terno destino de ser 3 veces rebelde. O sea, yo creo que la rebeldía es nuestra trinchera y no podemos dejar que nos la arrebatan, ¿no? Sí. Ah, bueno, me está pidiendo que lo diga en catalán, ¿vale? A l'atzar agraeixo 3 dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel.